Oremos. Alabamos tu nombre, oh Dios, en esta noche y damos gracias por esta bendición de poder estar acá, reunidos en el que es tu día. Y damos gracias, Señor, por lo que ya hemos recibido en la mañana de tu palabra. Y ahora volvemos a recibir, Señor, según tu magnífica voluntad, tu cuidado por nosotros. Palabra que nos debe llevar, Señor, a reconocer que tú eres el Dios único y verdadero y darte la honra solo a ti. Oh Señor, que tu palabra corra, que los oídos sean abiertos, que los sentidos sean despertados, que las conciencias vuelvan a ti por tu evangelio. Mira, Señor, con misericordia a este siervo que desea hablar de ti, Señor, y que tú, Señor, uses tu palabra, que es poderosa para transformar los corazones, cambiar vidas, dar a aquellos que están en tinieblas. Oh Señor, esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos estudiando al Dios poderoso que tiene un plan para libertar a su pueblo de la esclavitud. Nos hemos maravillado de las cosas que Dios hace y deseamos que al ver estas cosas podamos amar más al Señor y creer aún más en Él. Dar de sus promesas y que nosotros le glorifiquemos al vivir vidas en servicio a aquel que envió a su Hijo para salvar a su pueblo, para rescatarnos de la esclavitud, de una esclavitud aún más severa y más seria y más terrible que la que sufrió el pueblo de Israel. Faraón sería levantado por Dios para proclamar su nombre por toda la tierra. La gloria de Dios, su honra, es algo que no debemos de olvidar, que está presente aquí y es el propósito por el cual Dios está haciendo todas estas cosas, para que su nombre sea exaltado por toda la tierra. Y todo lo que existe y todo lo que ha hecho fue hecho para la gloria de Dios. Así es. 7 plagas han venido sobre Egipto, ya que Dios ha enviado sus juicios a los dioses egipcios y a el mismo Faraón, destruyendo toda confianza de este pueblo en sus dioses, en sus riquezas, en todo lo que ellos son, para que ellos entiendan que solo existe un dueño de la tierra y un dueño de todos los habitantes de este mundo. Es Dios, Jehová. Dios levanta a un hombre. Su nombre es Moisés. Y junto con su hermano Aarón llevan el mensaje de Dios al mismo palacio donde está Faraón, a sus adivinos o a la ribera del río Nilo en medio de sus rituales. Hasta ahora cada anuncio ha sido el mismo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese es el mismo mensaje. Y si no lo dejas ir, enviaré sobre ti y tu pueblo mis señales. Pero como hemos escuchado una y otra vez, ¿qué ha pasado con Faraón? Ha endurecido su corazón. Ha endurecido su corazón y también fue endurecido, como lo hemos leído por la palabra de Dios, Dios mismo. Solo la intervención de Moisés ante Dios ha permitido que cada plaga tenga fin. Solo la oración de este hombre ha aplacado la ira de Dios y cada plaga ha cumplido el propósito de Dios en su juicio. Ha cumplido el propósito de Dios. Moisés nos ha recordado a Cristo como aquel único intercesor ante el Padre, como el único que puede apartar la ira de Dios por el pecado de los hombres. Nos señala a Jesucristo. Y estos juicios nos señalan un juicio que ha de venir. Mañana vendrá juicio. Va a haber un juicio. Un juicio vendrá, Cristo vendrá y traerá juicio sobre todos los hombres, y solamente pasarán ese juicio aquellos que tengan a un abogado fiel y justo, el Señor Jesucristo, a un intercesor fiel y verdadero, a un sacerdote, como estamos viendo en todos estos días. Dios va a libertar a su pueblo con brazo fuerte
Y qué gozo y esperanza nos debe dar esto. Saber que Dios cumple sus promesas y que sus promesas no fallan. El único mediador y verdadero libertador es el Señor Jesucristo. No hay otro. Y eso nos debe llenar de gozo. No hay otro. No dudes que Dios puede libertarte de toda esclavitud del pecado, del mundo o Satanás, pues Él es el gran yo soy, el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Cumple sus promesas y no faltará ninguna de ellas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 10 en esta tarde. Éxodo capítulo 10. Como dijo el pastor Eduardo, es bueno si ustedes pueden hacer la lectura y esto ayudará a tener un mayor entendimiento de la predicación. Éxodo capítulo 10 dice así: Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó al mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe.
Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: Bien has dicho, no veré más tu rostro. Éxodo 10, la plaga de las langostas y la plaga de las tinieblas. Nuestra lectura comienza en el capítulo 10 con 3 paras: para mostrar mis señales, para contar a sus hijos, para que sepas que yo soy Jehová. Nunca olvidemos que Dios tiene propósitos con todas las cosas que hace, no solamente con el pueblo de Faraón, sino con su propio pueblo de Israel. Moisés y Aarón vuelven a presentarse delante de Faraón y ellos hablan cómo debe hablar todo siervo de Dios. ¿Cómo habla todo siervo de Dios? Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Dios. Es la confianza que Dios ha hablado y que es su palabra la que los siervos de Dios tienen que proclamar. Yo no vengo diciendo: así dijo Eric. No, así dice el Señor. Y esa es la autoridad que tienen los siervos de Dios al proclamar su palabra, su evangelio. No estamos nosotros llamados a contar sueños, a contar anécdotas para entretener a la gente. O muchos han dicho: Dios me ha dado una palabra. No, esta es su palabra y de ella nosotros debemos hablar. Faraón sigue empeñado en su orgullo. Dios conoce su corazón y le hace ver su necio corazón que no desea humillarse ante Dios. Por tanto, Jehová envía más plagas y esta nueva plaga vendrá el día siguiente después del anuncio. Ese mismo día comenzó un fuerte viento y este comenzó a soplar y a soplar para traer a un ser muy pequeño. Todos nosotros con un pequeño golpe lo podríamos matar. Pero el problema es que no sería uno. Serían miles, más bien millones. Su nombre, la langosta. Los saltamontes, grillos, chapulines y langostas son un grupo de insectos muy famosos por el chirriar que producen con sus cuerpos y porque muchas veces son plagas agrícolas. Su nombre científico deriva del griego ortos y petrón, alas, es decir, alas rectas, es lo que significa. Su tamaño adulto es como 6 a 8 centímetros, tal vez algo como este tamaño. La langosta del desierto es muy conocida, es originaria de África, Oriente Medio y Asia. Se encuentra en 60 países y puede cubrir 1/5 de la superficie de la tierra. Las de esta langosta pueden amenazar el medio de vida de 1/10 parte de la población del mundo. Un enjambre de langostas del desierto puede tener un tamaño de unos 1.200 kilómetros cuadrados. Aquí andamos por 51.200, ¿verdad? Imagínense. Y en menos de 1 kilómetro cuadrado puede haber entre 40 y 80 millones de langostas.
Una langosta puede comer cada día el equivalente a su peso en plantas. Por lo menos un enjambre de ese tamaño podría comer 192 millones de kilogramos de plantas al día. Al igual que el miembro que lo compone, el enjambre de langostas es ambulante y puede correr enormes distancias. En 1954, un enjambre voló desde el norte de África a Gran Bretaña. En 1988, otro enjambre cubrió la distancia comprendida entre África Occidental y el Caribe. Es increíble. Aquella mañana se cumplió el anuncio de Dios. Antes se habían presentado plagas en Egipto, porque en esos países, estudiando un poquito, aparecen esas plagas, y como hemos leído. Con esta plaga es que nunca antes ni después volvería a haber algo igual a esto. Definitivamente ellos verían y dirían: esto es producido por la mano de Dios. Esto no es normal. Esto es totalmente diferente. Era algo impresionante. Porque a veces debemos como pensar y considerar. ¿Ha escuchado usted los grillos en la noche? A veces nos parecen agradables, ¿verdad? Pero puede imaginarse 40 o 80 millones de esos animalitos sonando a la vez. Esos insectos llenaron todo, los cielos, los campos. Y hay algo que a veces no consideramos. Ellos entraron a las casas de los egipcios. Estaban ahí adentro en ellos. Todo lo que el granizo no destruyó, lo destruiría la langosta. No pueden dormir por el sonido de los grillos o langostas adentro. Ellos se comerían sus ropas, se comerían sus alimentos. Dicen que estos animales, cuando atacan, se comen hasta el barniz de la madera. No respetan nada. Y comerían, y comerían, y comerían, y llenarían absolutamente todo Egipto, todo lugar, sus baños, sus templos, el lugar donde usted se va a sentar a comer. Aún su propia ropa, usted abriría y en su ropa habría miles de estos animales. Todo Egipto estaba lleno de ellos. Sus telas famosas de egipcias, sus papiros, todo lo que ellos pudieran pensar iba a ser afectado por esta plaga. Al escuchar el anuncio, los siervos de Faraón le dicen lo siguiente. La Biblia de las Américas se traduce así. Vamos a ver en el versículo capítulo 10. Versículo 7. Dice lo siguiente. Pueden leerlo ustedes en la versión Reina Valera. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice así: ¿hasta cuándo este hombre nos será una causa de ruina? ¿Hasta cuándo este hombre nos será una causa de ruina? ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Y le proponen a Faraón que deje libre a su pueblo, ya que Egipto está en ruinas, y esta plaga dejaría a Egipto totalmente en una devastación. Los adivinos han visto que sus dioses no les pueden defender ante el gran yo soy. Osiris era el dios de la agricultura. Set e Isis protegían los cultivos. Otros dioses asociados a los cultivos eran Nepri, dios de los granos. Y es interesante, si usted ve las figuras de ellos, uno de sus dioses tenía una espiga encima de la cabeza. Esos dioses supuestamente protegían sus cosechas. Hermutet, dios de las cosechas, o Termutis, dios de la fertilidad y la vida. Cuando yo estuve viendo algunas de sus figuras, hasta vi que en las manos de muchos de sus dioses que ellos dibujaban, tenían una cruz, pero una cruz con un círculo arriba. Supuestamente es la cruz de la vida para ellos.
y ellas lo ponían dentro de sus ataúdes, porque decían que cuando ellos entraban en la muerte, esa era la llave de la vida. Imagínense hasta dónde llegaba esa idolatría. Hoy muchos siguen confiando en sus ídolos para sus negocios o sus cultivos. Les rinden ofrendas, les hacen imágenes, les ponen nombre a sus propiedades o pueblos. Nosotros vemos muchas veces esa idolatría en procesiones. San este o San otro que protege nuestros cultivos. Otros salen al mar confiando que su pesca será productiva y llevan en su balsa a un ídolo. Hay quienes ponen su confianza en lo que han ahorrado en la vida y no consideran que las riquezas son inciertas. Otros piensan que van a vivir el día de mañana y ponen su confianza en eso y no sabemos si tendremos día de mañana. Vivimos en el si Dios quiere, si Dios quiere. Hay otros que van más allá y se confían en que la suerte o la lotería o aún en un casino podrán encontrar la felicidad de sus vidas y ponen la confianza y gozo en eso. Dios estaba destruyendo la confianza de los egipcios en sus cultivos, en sus dioses que les protegían, y les mostró que el único en que debían confiar y el único que puede hacer todas las cosas y a quien pertenecen todas las cosas es a Dios, a nadie más. El Salmo 49 nos habla un poco de poner la confianza en las cosas de esta vida. Salmo 49, versículo 11 dice así: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus generaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complace en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿En quién pones tu confianza? Los egipcios habían puesto su confianza en sus dioses, en sus riquezas, en el gran Nilo y en todo lo que ellos podían acumular. Faraón parecía convencido por primera vez, y esta vez dice: deja ir a este pueblo, voy a dejarlo ir, pero bajo sus condiciones, no bajo las condiciones de Dios. Obedezco, pero a mi manera, como a mí me sirve. Atenderé a la voz de mis siervos por las consecuencias que esto me ha traído, no porque Jehová ha mandado estas cosas. En el verso 8, Éxodo capítulo 10, versículo 8, dice lo siguiente: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y yo cuando leí esto, ¿cómo quiénes son los que han de ir? Ya se lo ha dicho más de una vez. Para mí esto es una burla. Es una burla que él está haciendo. Respuesta. Pero Moisés, de una forma misericordiosa, le vuelve a explicar: niños, niñas, abuelos, viejos, pequeños, grandes, el ganado, todos tenemos que ir. El versículo 10 dice lo siguiente: y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. La versión, Nueva Versión Internacional, me gustó mucho cómo lo traduce. Dice:
Que el Señor los acompañe. Repuso el faraón: si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos, claramente se ven sus malas intenciones. Pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Les dijo: que el Señor los acompañe, pero yo no los voy a dejar ir. Se ven sus malas intenciones. Ahora Faraón se ve bueno y Moisés es el malo. Así son los hombres que no conocen al Señor. No es extraño que esta sea la forma de actuar de los que no le conocen. Llegan a verse buenos y a los que les hablan el mensaje de Dios como personas con malas intenciones. Moisés, por orden de Dios, extiende su vara al cielo y aquella plaga de langostas entró en Egipto a la mañana siguiente. La plaga de estos insectos llenó Egipto. Los campos de Gosén no fueron afectados por estos insectos. En el verso 16 nos dice que Faraón se apresuró a llamar a Moisés al ver la devastación y volvió su confesión. Pecado. ¿Se acuerdan que él ya antes había dicho: perdóneme, yo he pecado esta vez? Y otra vez vuelve con su confesión de pecado, rogando a Moisés para que le pida a Dios que quite aquella plaga. Dios hizo lo que sus dioses y hechiceros no pudieron hacer. Un viento del oeste se llevó aquella plaga y la arrojó en el Mar Rojo. La Biblia nos dice aún algo más impresionante, que no quedó ni una en Egipto. Todas fueron llevadas y quitadas por el poder de Dios. Faraón sigue endurecido. Dios ha determinado endurecerlo, dándole aquello que él mismo desea. Y para la gloria de Dios, este hombre sigue duro para mostrar las señales de nuestro Dios. Y ahora envía la 9ª señal o juicio a Egipto y sus dioses. Tal vez los que son de por aquí recuerdan hace muchos años lo que les voy a contar. Hace muchos años aquí en este residencial, el cielo se puso negro, negro, negro. Y hubo un silencio. Yo estaba pequeño y yo llamé a mi mamá para que viera lo que estaba pasando. Yo nunca había visto el cielo tan negro. Después del silencio, mi mamá me tomó de la mano y me metió a la casa. Y después de eso comenzó un gran tornado que arrastró techos y cosas en este lugar. El 11 de julio de 1991, aquellos que ya son más viejillos recordarán el eclipse total de sol. ¿Recuerdan como por un tiempo de 5 minutos todo se puso oscuro? 2 de la tarde. Y las gallinas comenzaron a acostarse. Aquello fue impresionante. Solo duró 5 minutos. La plaga que ahora viene no durará 5 minutos, durará 3 días. La Biblia nos dice que Moisés vuelve a levantar su mano a los cielos y ahora hay tinieblas en todo el pueblo de Egipto. Yo todavía no entiendo cómo pasó esto, pero la Biblia dice que las tinieblas se podían palpar. Yo no sé si era una densa neblina, pero lo extraño de esto es que en las casas de los egipcios ellos no podían encender sus luces. Solo había luz en las casas del pueblo de Israel. No sé. La Biblia no nos explica cómo sucedió esto. Lo que sí nos dice que nadie podía ver a su prójimo. La oscuridad era tan terrible que nadie se podía ver al otro. Nadie, si alguien quería moverse de su cama, tenía que ir tocando. ¿Dónde estará el baño? Si mi hijo llora, ¿dónde está? No lo veo. Era una oscuridad total.
los cielos, las casas. Era algo increíble. De tinieblas. ¿Qué significaba esto para los egipcios? El dios Ra. Se creía que Hathor o Nut eran los dioses del cielo que se inclinaban sobre Geb, dios de la tierra. Supuestamente Nut daba a luz al sol cada mañana y lo tragaba todas las noches. Creían que Ra, el dios del sol, atravesaba el cielo en un barco durante el día. Viajaba a través del bajo mundo durante la noche y emergía de nuevo a batallar con Apopis, el dios serpiente. Esa era la creencia de los egipcios. El mismo faraón diariamente conducía el rito de la casa de la mañana. Un ritual temprano por la mañana en que él rompía el sello ante la estatua del dios Sol, despertándolo con una oración. Esa era la forma de pensar de los egipcios y su confianza en los dioses. Su Dios de los cielos, del sol y el mismo faraón no pudieron detener la oscuridad. No pudieron hacer que el sol brillara. No pudieron detener las tinieblas. No pudieron darse cuenta cuando era de día o de noche. Voy a ir a dormir. Dormían, me levanto y sigue esto en oscuras. ¿Qué hago? Voy a ir a dormir. No sabían cómo llegar al río. No sabían cómo hacer sus rituales. Nadie pudo moverse en 3 días. Moisés vuelve a llegar ante Faraón y accede a que ellos vayan, pero sin su ganado, para servir a Jehová. Pero esto no era posible. Eran necesarios los animales para el sacrificio y servirle a Dios. Faraón no entiende que Dios ha establecido su palabra y que esta palabra debe de cumplirse. Un hermano el domingo pasado me preguntó: hermano, ¿y por qué Faraón no mandó a matar a Moisés? Nosotros recordamos que en Éxodo capítulo 7 Dios dijo lo siguiente: yo te he constituido Dios para Faraón, hablándole a Moisés. Faraón no podía tocar a Moisés. Dios lo estaba protegiendo. La amenaza que Faraón le hace a Moisés es una amenaza que no tiene ningún valor, porque Dios está con su pueblo. Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está con los suyos. Faraón sale, o más bien Moisés sale de la presencia de Faraón. Moisés se indigna al ver la necedad de Faraón para dejarle el anuncio también de la última plaga, pero eso lo veremos la otra semana. Aplicaciones en esta noche para nosotros. La primera aplicación es: ama a Dios y enséñalo a tus hijos. En Éxodo capítulo 10, versículo 2 dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y me señales que yo hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Dios mandó a su pueblo que sus hijos supieran las cosas que Dios había hecho. Las futuras generaciones debían de saber por sus propios padres todo lo que Dios hizo para salvarlos. Ellos también debían de creer a este Dios. Deuteronomio capítulo 6, vamos a ir un momento a Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9 dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos, que
tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay un deseo de Dios, que los padres y los abuelos enseñen a los pequeños la palabra del Señor. Los maestros que están ahí en las clases y los domingos en la mañana dan las clases, no son los primeros responsables de enseñar la palabra de Dios a los niños. Somos los papás. Y esto es algo cada día buscar de Dios y hacerlo fielmente. Y pedirle al Señor que nos ponga un sincero deseo de hacerlo, porque si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, no les irá bien en la vida. Debemos de enseñarles el temor de Dios, sus mandamientos, para que ellos se vean a sí mismos pecadores y busquen del Señor Jesucristo. Y es nuestra responsabilidad. Cada señal señalaba el poder de Dios. Cada señal que das a tus hijos debe ser para mostrarles que hay un Dios vivo y verdadero, y que ellos vean que tú realmente amas a Dios, y que sepan que ellos también deben amar a Dios, que Dios envió a su Hijo Jesucristo por pecadores, y que ellos se vean pecadores. En estos tiempos de Navidad, ¿sabe que hasta nuestras decoraciones deberían apuntar a Cristo en todo momento? No se puede llevar por el mundo en muchas de nuestras decoraciones, ¿sabe? Los hijos, cuando ven las decoraciones, deberían ver, y eso me habla de Cristo. Y tenemos que aceptarlo todos. Llenar sus cuadros, sus cuartos con cosas que les hablen del Señor Jesucristo, y ser intencionales en todo lo que les enseñamos a ellos. No solamente voy a traerlos aquí a la iglesia para que aprendan, sino ser intencionales en todas las áreas de nuestra vida para llevarlos a Cristo. Si vemos algo en sus vidas en lo cual están ofendiendo a Dios, ese es el momento para llevarlos a Cristo y mostrarles que hay perdón en el Señor y que necesitan un Salvador. Enséñales los mandamientos, ora por ellos y muéstrales a Jesucristo. Que ellos escuchen de ti, de tus labios, que tú amas al Señor. La Biblia dice sobre un hombre de Dios, a Abraham, lo siguiente en Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Debe ser un llamado para nosotros, como este hombre, Abraham. En segundo lugar, sirve a Dios con todo tu corazón. Sirve a Dios con todo tu corazón. La razón de haber sido libertados de todos nuestros enemigos por Cristo es que le sirvamos sin temor. Enemigos. Israel no podía servir a Dios en medio de Egipto. ¿Por qué? Por temor. Pero al ser libertados tendrían toda la libertad para servirle a Dios. Si tú eres un creyente, si tú has sido salvado por Cristo, tienes libertad para servir a tu Dios y tu Salvador en justicia y santidad todos los días de nuestra vida. Si usted se dice cristiano y no tiene el propósito de servir a Dios, yo quiero decirle que usted sigue todavía atado al mundo, a Satanás o a su propio pecado, porque en Cristo somos hechos siervos de Dios, siervos de justicia, y servimos a nuestro Dios. Dios sacaría a su pueblo de Egipto para que le sirvieran y le ofrecieran una fiesta solemne. Hermanos, aquí estamos en una fiesta solemne. Estamos gozosos, pero reverentes a nuestro Dios.
Y venimos a servirle a Dios aquí. Y venimos a servirnos los unos a los otros para edificarnos en amor. Qué dolor produce cuando hay personas que no desean venir a la iglesia y se dicen creyentes. Venimos a servir a nuestro Dios. Dios nos vuelve a recordar que debemos darle servicio a Él en todas las áreas de nuestra vida. Éxodo capítulo 10, versículo 9, Moisés dice o le responde a Faraón: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Hermanos, debemos de servirle a Dios con todo lo que tenemos. Con todo lo que tenemos y con todo lo que somos, porque todo le pertenece a Dios. Fuimos comprados por gran precio, la sangre de Jesucristo, y nuestro cuerpo debe ser para glorificar a nuestro Dios. Todo le pertenece a Él. Tus hijos, tu casa, tu carro, tus habilidades le pertenecen a Dios. Y con ellas debemos servir a nuestro Dios con nuestro dinero. ¿Sabe a quién le pertenece? A Dios. Tus vacaciones, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Pertenece a Dios. La ropa que andamos, todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece a Dios. Nosotros debemos de cuidar de cómo servimos a nuestro Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Cuídate. Porque algunos dicen, bueno, es que yo vengo a servir a Dios aquí, pero la forma en tu casa, ¿cómo eres en tu casa? Esposa, ¿cómo eres en tu casa? ¿Sirves a Dios? Ahí puedes servir a Dios, amando a tu esposo, a tus hijos, cuidando de las cosas del hogar. El hombre en su trabajo sirve como si estuviera sirviendo al Señor Jesucristo. En todo momento servimos y le pertenecemos a nuestro Dios. Hay personas que creen que en las vacaciones pueden vivir como quieran y ya no son siervos de Dios. No, seguimos siendo siervos de Dios aún en las vacaciones. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, ¿verdad? Todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. ¿Hay algún tiempo en que la glotonería no sea pecado? ¿O tenemos permiso para la glotonería? No. ¿O para como nos dé la gana? Sin pudor. No. Todo le pertenece a Dios y con todo debemos servir a nuestro Dios. Un hombre dijo las siguientes palabras. Un hombre de Dios dijo las siguientes palabras al pueblo de Israel: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo dijo Josué. Un hombre comprometido con el servicio a Dios. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Yo quiero preguntarte, ¿hay en ti un anhelo de servir a Dios? O más bien hay una constante en ti, una negación de hacerlo. Que nos arrepintamos de tal actitud. Esa actitud que tenía Faraón de servir a Dios en sus propios términos, como a él le convenía. Que más bien en nosotros exista un deseo de servirle a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos y como Él nos pide que nosotros le obedezcamos. En tercer lugar, no humillarse ante Dios te traerá consecuencias eternas. Capítulo 10, versículo 3 dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Otro hombre muy poderoso en la tierra dijo esto en Daniel. Vamos a buscar Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es
sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amigo, no humillarte ante Dios reconociendo tu pecado, volviéndose a Dios en plena confianza en la obra perfecta de Cristo, es una necedad. Tuyo llenaba el corazón de Faraón, y él no se humilló ante Dios para reconocer que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Él actuó como muchos, con una falsa piedad. Ora tú por mí. ¿Ha visto usted personas que dicen: sí, ore por mí? Pero ¿por qué usted no ora también por sus pecados, para pedir perdón por ellos? Quita esta plaga de mí. Pero no pidió por la plaga más grave que él tenía, la plaga en su corazón de pecado. Esa era la plaga más seria. El cambio verdaderamente él necesitaba. Un cambio total. Ser humillado y obedecer la voz de Dios como Dios se lo había pedido. El Salmo 119:71 dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. La humildad, humillarse ante Dios, es una gracia que Dios da. Pero al mismo tiempo se nos manda a humillarnos, caernos al suelo, rendirnos al poder y al señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Todos aquellos que no se humillan hoy ante la voz de Dios y ante Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sabe qué pasará? Un día sí se arrodillarán ante Él y le reconocerán como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero para ellos ese día no habrá salvación. No habrá misericordia. Mi consejo para ti, mi ruego a Dios, es que te humilles ante el Dios de los cielos. Finalmente, esta noche, Cristo es la luz del mundo. Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Voy a leer otros dos pasajes, puede apuntarlos si no los puede encontrar. Job 38:12: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Y Amós 5:8: busca al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Ahora, cuando venía de camino, qué tarde más linda, qué sol más radiante. Mi hija me dijo: no puedo ver porque el sol está muy fuerte. ¿Sabe quién hace que ese sol salga y vuelva? Es Dios. Es su sol. Cada atardecer con esos colores tan lindos, ¿sabe de quién vienen? De Dios. ¿Sabe quién hace que salga la luna y las estrellas? Dios. Las estaciones y todo lo que está, las estrellas que llama por su nombre, ¿de quién son? De Dios. A Él le pertenecen. Él es el único verdadero Dios, y el Dios que da vida, y el Dios de una luz que tú necesitas. No solamente esta luz,
que hace salir sobre buenos y malos. Hay una luz que tú necesitas. Esa luz se llama Jesucristo. Él es la luz del mundo. Hay unas tinieblas que son más oscuras que las que vieron en Egipto. Son las tinieblas del alma. Y estas pueden permanecer y han permanecido por más de 3 días en los seres humanos, en todos aquellos que no conocen a Jesús. Aquella luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Vino a este mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la Biblia. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las tinieblas del alma solo permanecen mientras Cristo no está ahí. Pero cuando Cristo llega, toda oscuridad, toda duda, todo pecado, toda esclavitud y todo es disipado por la luz de Cristo, porque en su luz veremos la luz. Sin Cristo solo reina el caos, el desorden, el vacío. Dios dijo en Génesis: sea la luz, y fue la luz. La tierra estaba desordenada y vacía. La luz de Cristo puede traer orden, paz, y podemos vernos como Dios nos ve, pecadores, y a Cristo como nuestra mayor necesidad. Solo en Él hay salvación y solo en Él hay vida. ¿Qué promete Dios en su palabra? ¿Qué es lo que promete Dios? Para terminar en esta noche, Hechos 26:18 dice lo siguiente. ¿Qué promete Dios? Que por medio de su palabra los ojos del pecador serán abiertos. Dice el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso promete Dios. Dios promete sacar a aquellos que crean en Él de las tinieblas a su luz. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, por tu voluntad. Todas las cosas te pertenecen a ti, tú eres el dueño de todas las cosas. Tú humillas a quien tú quieras, levantas y haces caer. Al ver estas señales, Señor, que tú hiciste en medio del pueblo de Egipto, no podemos más, Señor, que honrarte y creer, Señor, en ti. Y anunciar a las futuras generaciones tus poderosos hechos. Anunciar que tú enviaste a tu Hijo para salvar pecadores. Oh Dios, solamente tú puedes sacar a las personas de las tinieblas a la luz. Tu Hijo es la luz. Todos aquellos, Señor, a quien tú quieras, Señor, ilumina con tu poder. Y háblale, Señor, por tu palabra, para que se arrepientan y se humillen y te busquen. Oh Señor, tu misericordia, salva a muchos. Libértalos del pecado. Libértalos del poder de Satanás por el cual están esclavos. Y sácalos, Señor, a la luz verdadera. Solamente tú puedes hacer esto. Oh Señor, gracias por muchos que has salvado. Y muchos también que serán salvados por tu gracia. Alabamos tu nombre por esto. Te pedimos también que ahora nos lleves con bien a nuestros hogares. Último domingo del año. Y te agradecemos, Señor, por habernos permitido estar acá, en este que es tu día. En ti oramos. Amén.